En las últimas semanas hemos estado exponiendo la segunda parte de la carta de Pablo a los romanos, que comienza ahí a partir del verso 1 del capítulo 12. Y decíamos que Pablo es bastante enfático, bastante claro en decir, ya que son salvos, ya que han recibido esta misericordia o estas misericordias de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces déjenme decirles ahora cómo tienen que vivir como cristianos. Y vimos que en primer lugar Pablo nos habla de vivir mirando hacia arriba, hacia el Señor, en consagración, en transformación de vida. Después vimos que también nos llama a mirar hacia nosotros mismos, hacia lo que somos en humildad y servir humildemente al cuerpo de Cristo. Y por último, Él nos habló de mirar hacia afuera, hacia los demás, a los incrédulos en amor. Y así entonces llegamos aquí al capítulo 13. Capítulo 13 donde Pablo aborda otra esfera de nuestro deber cristiano. Y esa esfera tiene que ver con las autoridades. Así que vamos allí por favor a Romanos 13. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Romanos 13, versos 1 al 7. Esto dice la palabra del Señor, que es infalible, inerrante y suficiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta allí la lectura de hoy. Como cristianos, nosotros somos ciudadanos de dos mundos a la vez. Vivimos en este mundo, participamos de sus instituciones, participamos en su cultura, pero también somos ciudadanos de otro mundo, de nuestro verdadero hogar, del reino redentor del Señor Jesucristo. Y son los valores de su reino, del reino de los cielos, los que deben regir nuestro pensamiento, nuestro comportamiento mientras funcionamos como ciudadanos del reino de este mundo. Ahora, nuestras autoridades electas y las instituciones de gobierno civil que dirigen se enfrentan, si somos sinceros, a una desconfianza e incluso a un desprecio en nuestro tiempo de manera bien particular. Creo que todos estamos conscientes de eso. Tú puedes leer, puedes ver o puedes escuchar noticias políticas desde cualquier perspectiva y no vas a tardar mucho en darte cuenta que profieren desdén, profieren desprecio hacia el otro bando, al que piensa diferente, al que no cree lo mismo que ellos creen. Y muchas personas están agotadas con la política. Y muchos ciertamente están enojados con los políticos. No son pocos los que desconfían del gobierno, lo que coloca la cuestión de la confianza en el gobierno en su punto más bajo en los últimos años. Ahora, si le pides a un ciudadano común su opinión acerca de política, probablemente pocos te van a decir algo positivo. Generalmente las personas se refieren a los políticos caracterizándolos como corruptos. Y gran cantidad de personas en Chile te dirán que los políticos de izquierda o de derecha
están más enfocados en luchar por el poder entre sí mismos que en resolver los problemas de las personas. El lugar entonces del gobierno y de la política en general ha caído en tiempos de absoluto descrédito en la mente de la mayoría de los chilenos hoy. Pero nosotros, como cristianos, ¿podemos aceptar esas tendencias, esas opiniones? ¿Somos libres para ser tan despectivos contra el gobierno y sus instituciones como el resto del mundo que nos rodea? ¿Cómo debemos comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos mientras vivimos en los reinos de este mundo? Bueno, Romanos 13, versos 1 al 7, nos da pautas bíblicas que nosotros necesitamos seguir. Hay dos cosas que Pablo menciona aquí. En primer lugar, él habla de someterse. Someterse. Pablo nos llama a someternos a los gobiernos civiles, pues han sido instituidos, han sido constituidos por Dios. Eso lo vemos en los versos 1 al 5. Y allí ustedes van a notar que Pablo nos da un principio fundamental en el verso 1, que repite de forma ligeramente diferente en el verso 5. Someterse. En segundo lugar, en los versos 6 y 7, Pablo da algunas razones o implicaciones de ese principio fundamental. Entonces tenemos el principio y tenemos las razones. Por lo tanto, a la luz de eso, nuestro tema para hoy es el siguiente: someterse a las autoridades, el cristiano y el gobierno civil. Vamos entonces con lo primero, el principio. El principio, versos 1 al 5. Pablo nos dice aquí que los cristianos deben estar sujetos, se deben someter a la autoridad civil porque esta autoridad ha sido instituida por Dios. Entonces su autoridad deriva de Dios. Y el primer conjunto de implicaciones de ese principio se detalla en los versos 2 al 4. Dice: así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Fíjense, resistirse a la autoridad legítima dada al gobierno civil en todas sus ramas es desobedecer a la política del Señor. Ahora bien, hay algunas calificaciones, hay algunas advertencias importantes y nosotros las vamos a abordar en su debido tiempo. Pero el punto básico, el punto fundamental, el principio fundamental que Pablo quiere enfatizar para los cristianos romanos y para nosotros es el deber de sumisión respetuosa a la autoridad civil. Rechazarla, dice en el verso 2, es recibir condenación. Es recibir condenación. Ahora, la autoridad civil es llamada en estos versículos 2 veces servidor de Dios, en el verso 4 y en el verso 6, porque es un servidor de Dios, dice el verso 4, y en el verso 6 dice, son ministros de Dios. En el verso 4, la palabra que es traducida como servidor es la palabra diáconos, que también se traduce en algunas partes del Nuevo Testamento como diácono, o también puede ser traducida como ministro. De hecho, Jesucristo es descrito por Pablo como el diáconos, como el ministro, como el servidor, el siervo de Dios. Pablo entonces nos da aquí una visión muy notable de la dignidad y validez del oficio del magistrado civil. Trabajar para el gobierno en cualquiera de sus ramas o agencias o servicios, ya sea a nivel local, regional, nacional, según lo que Pablo nos dice aquí, es una vocación noble en la que un cristiano
puede servir legítima y provechosamente para la gloria de Dios. El magistrado civil es el siervo de Dios, sus diáconos, su ministro para nuestro bien. Eso es lo que dice Pablo. Ahora bien, probablemente en su cabecita algunos están pensando, no sé si me gusta mucho esta cosa, no sé si estoy de acuerdo para dónde va este asunto. Pero tengamos presente, mientras leemos y estudiamos esta sección de la carta, que Pablo aquí no está hablando de un gobierno utópico, imaginario, ideal, que funciona en un mundo perfecto. No. Tampoco está hablando de cómo deberían ser las cosas, pero que nunca van a ser así hasta que Jesús regrese. No está hablando de eso. Pablo está hablando aquí en Romanos 13, teniendo en vista el sistema de gobierno imperial romano, gobierno notoriamente corrupto y abusivo. Pablo está hablando aquí de Poncio Pilato, Pablo está hablando aquí de Herodes, de Festo, de Agripa, de esos personajes que leemos en el Nuevo Testamento, que eran tremendamente corruptos, opresivos, abusivos. Solo unos años antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos, el emperador Claudio reinaba en Roma. ¿Y Claudio qué hizo? Él expulsó a todos los judíos de Roma. Y su objetivo en realidad era la iglesia, porque se estaban generando algunos movimientos dentro de la población por alguien llamado Crestus, que probablemente era una distorsión del nombre Cristo. Acuérdense que en Hechos 18, Priscila y Aquila se encuentran con Pablo en Corinto. ¿Por qué? Porque ambos habían sido expulsados de Roma, Priscila y Aquila, por ser judíos, cristianos. Y cuando Pablo regresa a Corinto años después, Claudio ya había muerto y Nerón, esa figura monstruosa, ¿verdad? Esa figura inmoral, depravada, tiránica, estaba al mando, gobernaba. Así que cuando Pablo escribe Romanos 13, está hablando de quién? Está hablando de Nerón. Está hablando de Nerón. No estaba hablando de un gobierno cristiano ideal, perfecto, maravilloso, donde todo funciona bien. Por tanto, Pablo está diciendo, ojo, que Nerón, ese tirano, Nerón, era un siervo de Dios para nuestro bien. Estaba diciendo que si bien los controles y contrapesos y todas las libertades saludables de un buen gobierno son el objetivo del gobierno civil, incluso, dice Pablo, tiranos como Nerón, incluso gobernantes corruptos y perversos, como los que Roma tenía por todo el imperio, incluso ellos, dice Pablo, son mejores para nosotros, porque mantienen las estructuras, porque mantienen el orden general de la sociedad. Pablo está diciendo, es mejor eso que la anarquía absoluta, que la anarquía total. El gobierno civil entonces es un don de lo que a veces nosotros conocemos como la gracia común. Ojo, no gracia especial, gracia común. Pero es, por ser gracia común, un don de la gracia de Dios que tengamos gobiernos civiles, que tengamos fuerzas de orden y seguridad, que tengamos un Estado de Derecho, incluso cuando nuestros tribunales a veces no funcionan muy bien. Incluso cuando la justicia se ve trastornada, incluso cuando hay corrupción en los altos cargos, incluso cuando las agendas políticas de quienes hacen las leyes van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Incluso en esos momentos, dice Pablo, es mejor. Es mejor. Pablo está diciendo que incluso entonces nosotros debemos bendecir a Dios por la autoridad civil y rendir a esas autoridades el honor que se les debe, el honor que se les debe. Y mira la inferencia que Pablo saca de todo eso en el verso 4. Dice, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo.
Pablo está diciendo, puesto que el magistrado civil es un siervo de Dios, cuando porta la espada, eso es un símbolo de sanción, de castigo legal, cuando porta la espada, lo hace como ejecutor de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que al finalcito del capítulo 12 Pablo dice, no se vengan ustedes mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahora entonces les dice el apóstol Pablo, a este lado del juicio final, antes de que Jesús venga a ajustar todas las cuentas, a este lado del juicio final, la ira de Dios a menudo se muestra en el mundo a través de los juicios terrenales del poder civil. Y el verso 5 repite, como ya les dije, el punto fundamental, es decir, el principio básico, cuando dice, para lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Observen que Pablo dice que la obediencia civil no se trata solo de evitar el castigo, sino que los cristianos deben dar obediencia al poder civil por causa de la conciencia, dice, por causa de la conciencia. Por lo tanto, uno debe estar en sujeción no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. Así que escuchen, queridos hermanos, honrar al gobierno civil es un deber cristiano. Es un deber cristiano. Como discípulos de Jesucristo, estamos obligados por la conciencia a hacerlo. No somos ciudadanos respetuosos de la ley porque queremos evitar el castigo de la ley. Los cristianos deben ser ciudadanos respetuosos de la ley de este mundo porque vivimos todos los días como ciudadanos del mundo venidero, como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso obedecemos la ley. Por lo tanto, fíjense, es una cuestión de conciencia, de tener una conciencia limpia delante de Dios. Yo vivo para la gloria de mi Señor. Yo vivo para Él en este mundo. Obedezco la ley de este mundo para la gloria de mi Señor. Tenemos entonces, en primer lugar, el principio. En segundo lugar, aquí tenemos las razones en los versos 6 y 7. Pablo aquí se vuelve un poco más concreto y específico al desentrañar algunas implicaciones adicionales de este principio fundamental de sumisión a las autoridades. Mira los versos 6 y 7, dice, porque por esto pagan también impuestos. La palabra favorita. Nos encanta esa palabra. Pastor, yo quería venir hoy día a la iglesia a escuchar de impuestos. No hay nada que me guste más que eso, los impuestos, ¿verdad? Continúa. Pues los gobernantes son ministros de Dios. Ahí está de nuevo la palabra siervo, ministro. Que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una vez más necesitamos recordar el contexto. Pablo no está escribiendo a cristianos que viven en un mundo ideal. Pablo no está escribiendo a cristianos que viven una utopía. Está escribiendo a cristianos que viven en Roma y probablemente había algunos en Roma que estaban leyendo esta carta de Pablo y estaban dispuestos es más, tenían inclinación a rechazar a estos líderes paganos que los gobernaban. Claudio, acuérdense, había expulsado a los judíos unos años antes de Roma. Y ahora estaba Nerón, el monstruo un tirano. Seguramente más de alguno pensó, tal vez deberíamos retener nuestros impuestos. Son exorbitantes, son excesivos, son injustos. Y más encima se están malgastando. Ciertamente, quienes recaudan estos impuestos están llevando a cabo una red de corrupción si se quedan con un poco de lo que recaudan. Entonces no paguemos impuestos. Pero ¿qué les responde el apóstol Pablo? Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Yo no les pregunto,
¿No será que Pablo está repitiendo exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 12? Es más, hay muchos comentaristas, muchos eruditos bíblicos que señalan que, en particular en el verso 7, Pablo está haciendo eco de las enseñanzas de Jesús en Marcos 12. Solo para recordar Marcos 12, llegan estos opositores del Señor Jesucristo y le hacen la pregunta para pillarlo. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Si somos ciudadanos fieles del reino de Dios, seguramente deberíamos resistir a alguien tan monstruoso, tan malvado, tan pagano como César y no pagarle impuestos. Sus impuestos son injustos. Hay una carga terrible sobre el pueblo de Dios. ¿Debemos o no, Jesús, pagar impuestos? Pero Jesús, nos dice el texto, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me están probando? Tráigame una moneda. Y se la trajeron. Y Jesús preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Y Jesús les respondió: den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y nos dice que se maravillaron de él. Pablo dice que se deben impuestos, tributos, respeto, honor al magistrado civil. Así que, dice Pablo, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si debes orden, impuestos, obligaciones, palabras honorables, el debido respeto, debes pagarlo y así lo debes hacer. Nada más, nada menos. Y ese es el punto de Pablo. Él está ahí tocando nuestra alma, tocando nuestro corazón, y en realidad nos está haciendo la siguiente pregunta: ¿estás resentido con tu gobierno? ¿Lo estás? ¿Estás resentido por las políticas que adopta tu gobierno? ¿Estás resentido por los impuestos que se te exigen? ¿Hablas mal de tu presidente, de tu alcalde, de tus parlamentarios? ¿Qué mala voluntad albergas en tu corazón hacia las autoridades civiles de tu país? ¿Has permitido que el resentimiento inflame tu corazón acerca de los funcionarios del gobierno, de la ley de tu país, de la política, de la policía, de los parlamentarios y de todos los funcionarios electos? Eso es lo que está preguntando en realidad Pablo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? El honor y el respeto se deben junto con los impuestos y los tributos, dice Pablo. Ahora bien, les dije que había algunas salvedades obvias, y esas son las que vamos a abordar ahora. La pregunta que siempre surge es: ¿qué pasa si el gobierno civil es terrible, es tiránico? ¿Existe algún límite a su poder? ¿Existen algunas justificativas a esta sumisión que se supone que debo a ellos como cristiano? ¿Tengo que obedecer ciegamente a todos y cada uno de los dictados del poder civil sin importar cuáles sean? Piensa en los juicios de Nuremberg, los nazis que fueron allí juzgados. ¿Cuál era su respuesta? Yo solo obedecía órdenes. Hice las cosas terribles que hice porque solo estaba obedeciendo órdenes. Entonces la pregunta sigue. Se nos exige que siempre que hagamos algo, algo tiene que estar en absoluta obediencia a la autoridad civil. Es decir, bajo cualquier circunstancia, tengo que obedecer a lo que dice César. ¿Qué pasa si las cosas del César contradicen y entran en conflicto con la palabra y la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta. Bueno, en el libro de Hechos, particularmente los capítulos 4 y 5, nosotros encontramos ciertos casos de estudio que son
útiles para responder a este tipo de preguntas. En Hechos 4 ustedes recordarán la situación. El Sanedrín arrestó a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio. Y los llamaron, nos dice Lucas allí, y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Así que fíjense, ahí está el poder civil, la autoridad civil prohibiendo ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Pero Pedro y Juan respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego salieron, hubo una reunión de oración en la iglesia, todos fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice la Escritura, y continuaron hablando la palabra de Dios con valentía. Es decir, desobedecieron a la autoridad civil. No prediquen más en el nombre de Jesús, les dijeron. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, continuaron hablando la palabra de Dios con valentía. Y luego tenemos Hechos 5. De nuevo, los apóstoles son arrestados. Se les dice: dejen de predicar a Cristo. Pedro responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos, a la iglesia se le ha encomendado, se le ha comisionado predicar el Evangelio. Si la autoridad civil prohíbe la predicación del Evangelio, como sucedió en los días de los apóstoles, y como a menudo ha sucedido en toda la historia de la iglesia, bajo esas circunstancias, ¿qué debe hacer la iglesia? Respetuosamente, pacíficamente, pero con valentía, negarse a someterse a la autoridad humana, porque debemos someternos a la autoridad última, a la autoridad del Dios Todopoderoso. No podemos obedecer en esas circunstancias. No se puede hablar de Jesús. Es una ley que nunca se puede obedecer, que jamás se puede obedecer. Sin embargo, también vale la pena hacer otra pregunta. Si se nos exige a los cristianos que nos sometamos a la autoridad civil, incluso aquella que es impía, incluso aquella que es tiránica, como lo fue Nerón, la pregunta es: ¿existe alguna posibilidad para que los cristianos del país derroquen el poder civil existente y lo reemplacen por uno mejor que sirva a sus libertades? Fíjense, los reformadores dieron dos respuestas a esa pregunta. Dos respuestas a esa pregunta. La primera probablemente no te guste. La primera fue decirle a los cristianos que sufren bajo la tiranía que encomienden su caso a Dios, se sometan a la autoridad injusta y sufran. Esa es la primera. Encomiéndense al Señor, entréguense a Él, sométanse a la autoridad injusta y sufren. ¿Por qué? Porque Dios es quien derriba a los príncipes. El ascenso y la caída de los príncipes de las naciones, de los reyes de las naciones, están en sus manos. Obedecer y sufrir fue la primera respuesta. En el fondo, Calvino, quien escribe esto en la institución de la religión cristiana, en el libro último, libro cuarto, él está diciendo: confiemos en la providencia de Dios, confiemos en su gobierno absoluto, apelen al Señor que Él reina, a quien toda autoridad civil deberá rendir cuentas algún día. Sométanse y sufran. Esa fue la primera respuesta. Pero no fue la única que dieron los reformadores, no fue la única. También desarrollaron otra respuesta en conjunto con esta primera, que es conocida como la doctrina del magistrado inferior. La doctrina del magistrado inferior.
esta es una manera de asegurar que un gobierno que se ha vuelto verdaderamente corrupto, tiránico, malvado, sea derrocado. Sea derrocado. Es una manera de asegurar que incluso en esa circunstancia, la enseñanza de Romanos 13 y otras porciones de la Escritura siga siendo honrada por los cristianos. ¿Por qué? Porque esta línea va en la siguiente dirección. Cuando el poder civil se corrompe, pensemos, los nazis, ¿verdad? 6 millones de judíos muertos. Pensemos en algo así, en una tragedia así. Otros países del mundo que ustedes saben. ¿Ya? Pero en un caso como ese, ¿qué es necesario? Un cambio de régimen. Sacar al gobernante. Se están cometiendo atrocidades, se están cometiendo abusos terribles. Pero, ¿cuál es el punto? Esto no se puede hacer por la turba. No se pueden levantar las personas e ir a derrocar al gobierno. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque esos disturbios, esa turba, son enemigos a lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 13. Sométase a las autoridades civiles. Entonces los reformadores, ¿qué dijeron? Hay que apelar al magistrado inmediatamente inferior. Porque ese magistrado inmediatamente inferior está allí para proteger los derechos y libertades del pueblo. Y es él quien debe oponerse al cargo superior que se ha vuelto totalmente tiránico, que se ha vuelto totalmente corrupto. Es más, Calvino dice que si este magistrado inferior no hace eso, se transforma en una grave traición hacia su pueblo. Una grave traición hacia su pueblo. Entonces estos gobernantes que traicionan deshonestamente la libertad del pueblo, del que saben que han sido designados protectores, el magistrado inferior, como siervo de Dios también, tiene la responsabilidad de derrocar al superior. Derrocar al superior. Y eso lo desarrollaron en base de la historia. Los lacedemonios tenían a los éforos del pueblo. Los romanos tenían al tribuno de la plebe. En fin. Los griegos, los atenienses tenían a los demarcas, ¿verdad?, contra el Senado. Había un magistrado inferior que debía velar también por el pueblo. Y es el deber de ese magistrado oponerse a esta autoridad abusiva, a esta autoridad ilegítima. Ahora, en una democracia como la nuestra, tenemos sistemas mediante los cuales los ciudadanos elegimos a nuestras autoridades. También hay sistemas para expresar nuestro disenso, protestar, en fin. Y debemos hacer uso de todos esos privilegios civiles con la más profunda gratitud a Dios por ellos. Pero al hacerlo tenemos que tener mucho cuidado al expresar nuestras opiniones políticas o al involucrarnos en cuestiones de política pública, sea a nivel local, a nivel nacional. Tenemos que tener mucho cuidado de siempre expresar respeto y honor por los funcionarios del gobierno. Y si no lo hacemos por la persona, lo hacemos por el cargo que está ocupando, por el cargo que utiliza. Ahora, hermanos, Romanos 13 no es consejo, tómalo o déjalo. Romanos 13 es palabra de Dios. Palabra de Dios. No se trata aquí de un conjunto de ideales o de un conjunto de prácticas a las que nosotros debemos aspirar algún día. No, es mandamiento del Señor. Sométanse a las autoridades civiles. Hay que estar en sujeción, no solo para evitar la ira de Dios, sino por causa de la conciencia, y una conciencia limpia delante de Dios es lo más preciado. Imagino que esta enseñanza de la palabra de Dios ha incomodado a algunos de nosotros. Tal vez, quiero decir, no estás de acuerdo con el gobierno actual. Y tienes toda la razón de no estarlo.
puedes estar en desacuerdo. Pero el Señor, insisto, te ha llamado a un estándar más alto. El Señor te ha llamado a un estándar superior. Como cristianos debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios en este mundo. Por tanto, nuestra actitud hacia las autoridades debe ser otra. Y creo que en esa área muchos de nosotros debemos arrepentirnos, porque hemos pecado al referirnos a nuestras autoridades civiles. Por último, hay un reino eterno. Hay un reino eterno, cuyo rey es perfecto. Su gobierno es justísimo y santo. Y hoy mismo, ese rey reina. Recuerda que él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él reina. Y a él debemos absoluta sumisión. Y es él quien nos manda a someternos al gobierno civil. Pero un día, ese glorioso rey volverá para consumar su reino. Y en aquel día ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el reino del Señor Jesucristo, al que tú y yo, por la fe, pertenecemos. Oremos. Padre, ciertamente esta enseñanza de tu palabra nos confronta y nos llama a reflexionar por cómo nos hemos referido a las autoridades que tú has instituido. Pedimos, Señor, que este mandamiento de tu palabra sea recibido por nosotros, que entendamos lo que tú dices aquí claramente. También llévanos siempre a llevar nuestro descontento, nuestra disconformidad, nuestro sufrimiento a ti, al Rey perfecto, al Señor de señores, y que anhelemos aquel maravilloso día en que el reino se consumará y todo pecado, toda maldad será exterminada para siempre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hoy y siempre, por medio de Cristo. Amén.